Bueno, muy buenos días. Vamos a ir dando inicio. Como les comenté, mi nombre es Andrea Dota, yo soy trabajadora social de AGECO. Para mí es un gusto poder compartir en esta mañana con todos y todas ustedes el tema del día de hoy, que tiene que ver con qué pasa cuando perdemos a un ser querido y las etapas de este duelo. Durante estas semanas del mes de junio vamos a estar hablando de algunos procesos que tienen relación con el duelo, con las etapas del duelo, cómo podemos trabajar la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Entonces, estos días del mes de junio vamos a estar empezando a abordar sobre estos temas que son tan interesantes, pero que a la vez son tan necesarios para todas y para todos, porque el tema del duelo es algo, pues, parte del ciclo natural de la vida. El día de hoy, entonces, nos acompaña Natalia Rodríguez. Natalia, ustedes la conocen de los otros días, por ejemplo, ella es la moderadora de En Casa con Ajeco, pero el día de hoy va a ser la persona que va a estar compartiendo con nosotras y con nosotros esta información. Natalia es licenciada en orientación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, tiene un diplomado en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Tanatología, y asimismo es estudiante de la maestría de orientación familiar de la UCR. Entonces, esperamos que el día de hoy podamos compartir muchísima de esta información que Natalia nos va a traer, y le damos entonces desde ya la bienvenida. Natalia, hola, buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Muchísimas gracias. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Ya bien lo mencionó Andrea, este mes vamos a estar hablando sobre estos procesos de duelo, de pérdida, que siempre es importante y especialmente en esta coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial del COVID-19, aprender un poquito más sobre estos procesos. Así que me voy a permitir compartir pantalla para poder empezar la presentación. Esta va a ser la charla introductoria a lo que vamos a estar viendo a lo largo del mes, y es especialmente importante que comprendamos qué es lo que nos pasa a todos y a todas las personas cuando perdemos a un ser querido, y por eso es importante empezar conociendo, descubriendo y aprendiendo sobre las etapas del duelo. Para poder iniciar a hablar de este tema, es evidente que tenemos que conocer qué es el duelo. El duelo es un proceso universal y natural ante la pérdida, es la respuesta ante la pérdida de un ser querido, de un objeto, de un elemento, o bien ante una situación, siempre y cuando alguno de estos elementos tenga como punto común que nosotros y nosotras le teníamos afecto. Y este proceso es único y diferente en cada persona. Y quiero que veamos y prestemos atención a las palabras que están subrayadas en negrita. Universal y natural significa que absolutamente todas las personas en el mundo pasamos por procesos de duelo. Cuando perdemos una pérdida, algo a lo que le teníamos afecto. Así que un proceso de duelo no solamente se da cuando perdemos a un ser querido, se da cuando nos despiden de nuestro trabajo, cuando perdemos una casa en un incendio, por ejemplo, cuando se nos pierde un collar que alguien nos había regalado y que representa algo significativo para mí. Entonces, el duelo es este proceso de pérdida frente a cualquier pérdida que tengamos, ¿ok? Y es diferente en cada persona. Eso quiere decir que aunque mi hermana y yo perdamos a nuestra mamá, no vamos a tener ni vamos a pasar por el mismo proceso de duelo, porque todas las personas somos diferentes. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Y específicamente el día de hoy, pues vamos a ver qué pasa cuando perdemos a un ser querido, más allá de otros elementos importantes. Entonces, el duelo es diferente a la depresión y se vuelve patológico cuando este no se logra procesar. Entonces, más adelante vamos a ver tal vez algunas diferencias para yo poder saber cuándo sí es un proceso de duelo normal, lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, y tal vez cuándo no tanto. Y también estos sentimientos se viven de manera constante y además severa por mucho tiempo. Entonces,
Cuando yo estoy frente a un proceso de duelo que ya lleva mucho tiempo y que ha pasado cierta cantidad de años y yo sigo sintiendo con la misma intensidad del primer día esa pérdida, es importante ir a revisar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Quiero que conozcamos algunos tipos de duelo, como les mencionaba anteriormente, no solamente se da un proceso de duelo cuando perdemos a un ser querido, tenemos pérdidas relacionales, es decir, cuando dejamos de ser amigos o amigas de alguien por alguna situación, se fue a vivir a otro lado, perdimos comunicación, eso es un proceso de duelo si esa relación era importante para nosotros y para nosotras. También tenemos la pérdida de capacidades, personas que por alguna enfermedad pierden alguna parte de su cuerpo, personas que por alguna situación van perdiendo capacidades, tal vez antes podía hacer ejercicio, tal vez ahora ya no puedo hacerlo tanto por condiciones físicas, por condiciones cognitivas. Eso también implica un proceso de duelo en la persona que lo está experimentando. Tenemos pérdidas materiales, como les dije anteriormente. Cuando vemos en las noticias personas que han perdido sus casas en incendios, en terremotos, eso también conlleva un proceso de duelo, ¿verdad? El significado que tiene nuestra casa para nosotros o nuestro carro, desde las cosas más pequeñas como un reloj, por ejemplo, todo eso también conlleva de una u otra manera un proceso de duelo si lo llegamos a perder, si se llega a descomponer, etcétera. Y por supuesto, las pérdidas evolutivas. Y al decir en la diapositiva anterior que todas las personas pasamos por un proceso de duelo, es porque desde el momento en que nacemos, nuestra vida está de una u otra forma acompañada de estos procesos y las pérdidas evolutivas son el más claro ejemplo. El pasar de estar en mi casa todo el día con mi mamá cuando yo tenía 3 años, 4 años y pasar al kinder y a la escuela es un cambio que también implica un proceso de duelo. Y así lo vemos. No es lo mismo pasar de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la adultez mayor. Entonces también debemos de prepararnos para este tipo de procesos en el que vamos perdiendo ciertas características, a veces, no siempre, ciertas capacidades. Y entonces todo esto es un proceso de duelo que nos acompaña desde el momento en que nacemos. Entonces, vamos a ver por acá. Ahora sí, las etapas del proceso de duelo. ¿Y por qué me gusta siempre hacer la analogía de que las etapas del duelo son como una gran montaña rusa? Es porque cuando estamos en un proceso de pérdida o en un proceso de duelo, no siempre estamos en el mismo lugar. Y es como subirnos en una montaña rusa. Estamos arriba, estamos abajo, hay días buenos y hay días malos. Entonces, para poder comprender lo que pasa a una persona cuando está en un proceso de duelo, el mejor ejemplo es hacerlo con una montaña rusa y es el que a mí en lo personal me gusta. Y ya vamos a ver por qué. El duelo no es un proceso lineal. Y esto quiero mencionarlo antes de poder explicarles las etapas del duelo. Esto quiere decir que no vamos 1, 2, 3, sino que podemos ir 5, 3, 2. No es un proceso lineal. Por lo tanto, no es igual, como les vengo diciendo, en todas las personas. No todas las personas pasamos por las mismas etapas del duelo. Podemos pasar por una, podemos pasar por las 5, podemos pasar por 2 y no hay una etapa inicial tampoco. Al no ser un proceso lineal, no significa que todas las personas van a empezar en determinada etapa y eso es importante mencionarlo. Hablamos, y aquí quiero quedar claros en que esto no es el orden específico, sino que yo lo coloco de esta manera, pero como les dije anteriormente, no es un proceso lineal, por lo tanto, no se dejen llevar por los numeritos que vemos arriba. Pero quiero empezar con la etapa de la negación. La etapa de la negación es cuando la persona no puede creer lo que está pasando, se muestra incrédula, podría decir cosas como esto es mentira, esto no está sucediendo,
esto es un sueño, esto es una pesadilla de la que me voy a despertar. Entonces, es cuando no estamos completamente conscientes de la situación por la que estamos pasando. En segundo lugar, quiero mencionar la tristeza. Esto quiere decir que la persona se rinde ante la situación, se encuentra en una etapa de tristeza profunda, ¿verdad? En la que es usual llorar, en la que es usual, en la que hay que tener muchísimo cuidado para no caer en depresión, ¿verdad? La tercera etapa es la negociación. Esta etapa es muy usual cuando tenemos procesos de duelo anticipado, es decir, cuando hay personas que están pasando por alguna enfermedad o alguno de sus familiares está pasando por alguna enfermedad y entonces negociamos. La mayoría del tiempo con nuestra creencia religiosa o nuestra creencia espiritual. Entonces, bueno, yo dejo de fumar si mi hija sale del hospital. ¿Verdad? Entonces yo empiezo a hacer este tipo de negociaciones. O si yo soy la persona enferma, bueno, si yo tengo más tiempo de vida, prometo que ya no voy a ser una persona tan chistosa, por decir algún ejemplo. Entonces yo empiezo a hacer esta transacción con tal de que no suceda lo que creo que va a suceder y lo que muchas veces es inminente que suceda, que es el fallecimiento de nuestro ser querido, nuestro familiar. En un cuarto y quinto lugar, en un cuarto lugar tenemos el enojo. Entonces, esta etapa, por supuesto, es cuando la persona evidentemente está molesta, sí, y empiezan también los sentimientos de culpa. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera estado, si yo no hubiera dicho, y empezamos también en esta etapa es usual reprocharnos muchas situaciones o bien reprocharle a las personas que estuvieron involucradas en la situación, si fue algún accidente o si fue, ¿verdad?, alguna enfermedad de este tipo o algún accidente de este tipo. Entonces nos enojamos, nos podemos enojar con nosotros mismos y nosotras mismas, o bien nos podemos enojar también con personas a nuestro alrededor o con el entorno en general. Tenemos en número 5 la aceptación. Y en buena teoría, hasta aquí llegan las 5 etapas del duelo. La aceptación, en lo personal, a mí no me gusta tanto llamarla aceptación porque de una u otra manera a la mayoría de personas les cuesta mucho aceptar que su ser querido ya no está. Entonces me gusta más nombrarla como la comprensión de la situación por la que estoy pasando y la capacidad que yo tengo para poder abrazar ese dolor y poder continuar mi día a día y llegar a una etapa de comprensión de la situación no significa que ya yo me olvido de ese ser querido, que ya yo le dejo de querer, al contrario, significa que yo logro reacomodar ese amor dentro de mi vida para poder continuar con mi vida plenamente, pero abrazando, como dice ahí, justamente mi dolor. Y me gusta sumarle una sexta etapa, que hay un teórico que la menciona, que es el significado. ¿Y qué significa que hay una sexta etapa, que es el significado? Muchas veces intentamos preguntarnos y preguntarle a lo que sea que creamos, ¿por qué pasó esta situación? ¿Por qué esta persona murió? ¿Por qué esta persona tenía que irse tan pronto, de esta manera? Siempre tenemos muchas preguntas en torno a cuando un ser querido fallece. Y esta búsqueda de significado, lo que nos menciona este autor que se llama David Kessler, es que las personas al final de este proceso de duelo y en el camino del proceso de duelo y por las etapas, pueden ir encontrando significados como cuáles, por ejemplo, a veces la muerte de un ser querido nos hace ser mejores personas, nos hace modificar conductas, nos hace modificar, sí, elementos que tal vez antes de la muerte no habíamos sido capaces de reconocer que necesitábamos mejorar. Nos hace también, por ejemplo, y conocemos el caso de muchas personas, no solamente en Costa Rica, sino en otros países que a raíz de la muerte de algún ser querido han logrado construir organizaciones no gubernamentales que ayudan a otras personas. ¿Verdad? Entonces, el significado va a variar de una a otra persona y tampoco es un proceso que vamos a encontrar de la noche a la mañana,
tal cual como lo es el proceso de duelo. Este proceso lleva tiempo y a veces nos dicen, dele tiempo al tiempo, el tiempo todo lo cura. Y claro, el tiempo todo lo cura, pero también tenemos que poner nuestra responsabilidad individual en avanzar en este proceso de duelo. No podemos pretender que el tiempo simplemente me va a dejar, me va a curar, me va a dejar de doler. Necesitamos poner de nuestra parte en este proceso para poder avanzar en las etapas y justamente prevenir caer en un duelo patológico. Entonces, la pregunta que se hacen muchas personas, ¿cuánto dura entonces este proceso de duelo? Bueno, si no hay un tiempo determinado, como les dije al inicio y las palabras que subrayamos, no es un proceso lineal, es un proceso universal y es un proceso sobre todo individual y único. Entonces, este tiempo que dure mi proceso de duelo va a depender de cómo yo abarque este proceso y de la conexión que tenía yo con lo que perdí. Además, también va a depender de otros factores, por ejemplo, el vínculo que yo tengo con esta persona. No es lo mismo perder un hijo o una hija que perder una mamá o un papá, por ejemplo. Entonces, eso también va a tener mucha relevancia en el proceso de duración de este duelo. También la manera en que la persona falleció. No es lo mismo una persona que muere de una enfermedad larga, que ha pasado mucho tiempo enferma, o una persona que simplemente nos despedimos en la mañana, tuvo un accidente y ya no regresó más. Entonces, todos estos elementos van a variar. Hay muchísimos teóricos que nos dicen que el proceso de duelo puede abarcar entre 2 a máximo 3 años, pero como les digo, esto no siempre es verdadero. Entonces, tampoco dejen guiar su proceso por el tiempo en que están durando, sino por qué tanto están avanzando en ese proceso. Aquí yo les traigo algunos síntomas de las personas que pasan por un proceso de duelo, porque muchas veces creemos que nos estamos volviendo locos, que nos estamos volviendo locas, que tal vez esto que yo estoy sintiendo o experimentando no es normal, pero sí lo es. Entonces se los quiero mencionar. Tenemos la falta o el exceso de sueño o de hambre, no me dan ganas de comer, no me dan ganas de dormir, o por el contrario, presento muchísima hambre, presento muchísimo sueño. Esto es normal. El no saber qué sentir o qué estar pasando. Nos podemos sentir confundidos, confundidas, como les dije en la etapa de negación, esto no me está pasando a mí, esto es mentira, eso es normal también. Nos podemos sentir confundidos, preocupados, preocupadas. Podemos también sentir la presencia de la persona fallecida, soñar con él o con ella. Esto es completamente normal y natural. Podemos sentirnos conmocionados o conmocionadas y como les dije, según las etapas podemos tener sentimientos de enojo, de tristeza, de ansiedad o bien de alivio también, porque como les dije, hay que estudiar muy bien el contexto por el cual ha fallecido esa persona y esto por lo general podría suceder, no en todos los casos, cuando hay personas que han pasado por periodos de enfermedades muy largas y muy dolorosas, que sus familias al esta persona fallecer, pues sienten alivio al respecto. Y esto no está mal tampoco. Podemos también sentir ya cosas más desde la parte física, como el entumecimiento, la incredulidad, sentirnos llorosos, llorosas o del todo no poder llorar. Eso también es normal. Sentimientos de ira, de enojo hacia las demás personas o hacia la situación, como se los mencionaba anteriormente, ansiedad, soledad, sobre todo sentimientos de que yo no soy una persona capaz de afrontar lo que está pasando. Es normal sentir en algún momento de este proceso que no vamos a ser capaces de salir adelante, sin embargo, después podemos darnos cuenta que sí somos personas capaces de pasar por estos procesos, aunque sean sumamente dolorosos. Tenemos manifestaciones físicas como vacío en el estómago, opresión en el pecho, en la garganta, podemos presentar hipersensibilidad al ruido, falta de aire, falta de energía, debilidad muscular, sequedad en la boca. También podemos presentar sentimientos de culpa,
Podríamos sentirnos preocupados o preocupadas de que su muerte fuera de alguna manera nuestra culpa, podríamos presentar dificultad para concentrarnos y podríamos también encontrar afectaciones en nuestra memoria, se nos olvida más rápido las cosas y no necesariamente por otra situación más que por el proceso de duelo que estamos experimentando. Es evidentemente completamente natural lamentar todos los planes y los sueños que teníamos antes con esa persona. El desafío a nuestras creencias espirituales y religiosas también es completamente natural. En muchas ocasiones cuestionarse estas creencias. También es normal tener baja motivación para hacer cualquier cosa, incluso para cuidar de nosotros mismos y de nosotras mismas. Eso se puede convertir en un gran desafío y encontrar situaciones y relaciones cotidianas difíciles de afrontar. Y aquí es especialmente importante prestar atención porque una de las diferencias entre un duelo normal y un duelo patológico es que la persona por un tiempo puede sentir esta baja motivación, puede sentir que no tiene ganas de alistarse, que no tiene ganas de comer, pero cuando esta baja motivación perdura en el tiempo y afecta mis relaciones interpersonales con otras personas, podríamos estar teniendo síntomas de depresión. Y cuando ya estamos presentando síntomas de depresión que ya no me dejan avanzar en mi día a día ni realizar las labores que yo antes realizaba con normalidad, debo prestar atención y es momento entonces de buscar una ayuda y un acompañamiento para poder avanzar en este proceso de duelo. Aquí en esta diapositiva quería presentarles acciones positivas y acciones no tan positivas cuando una persona pasa por un proceso de duelo, específicamente cuando conocemos a alguien que no la está pasando tan bien en estos momentos. Dentro de las acciones positivas tenemos el respeto, siempre hay que respetar las decisiones, los tiempos, sobre todo de la otra persona. Tenemos la compañía, acompañar, estar a la par, ser sostén, estar presentes, pedir permiso también, ¿verdad? Estar muy conscientes de qué puedo decir, de qué tal vez no sería tan adecuado decir. Sobre todo a mí me gusta rescatar en esta parte que tenemos que ser personas muy empáticas y muy respetuosas con los procesos de las demás personas. No son nuestros procesos, son procesos diferentes, así que no podemos pretender que las personas actúen como nosotros y nosotras, porque lo vimos al inicio, los procesos de duelo son individuales. Y algunas acciones no tan positivas sería forzar, apurar a la persona para que rapidito pase por su proceso de duelo, cosa que evidentemente no se puede, obligar a una persona a olvidarse de esa persona que acaba de fallecer, invadir su espacio personal, manipular y sobre todo intentar salvar. No podemos rescatar ni podemos salvar a alguien para que no pase por este proceso de duelo. Una vez leí que el proceso de duelo es la forma de sentir ese amor que acabamos de perder. Entre más amor yo tenga por una persona, más difícil va a ser mi proceso de duelo. Entonces es importante que no intentemos rescatar a las personas de ese proceso. Para poder sanar, necesitamos sentir. Entonces, para ir terminando, el duelo es un proceso gradual que puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, es importante darse ese espacio y ese tiempo y ese permiso para llorar y para cuidarnos también. Es muy normal y muy usual sentir que lo estamos haciendo muy bien y que luego lo estamos haciendo muy mal y que nos devolvemos al inicio. Por eso les decía lo de la montaña rusa. Podemos ir muy bien en nuestro viaje, subimos, pero de pronto bajamos otra vez. Y eso también es completamente normal y es natural. Y el dolor puede venir en oleadas, es decir, imaginémonos como el mar. Esa también es otra analogía importante. A veces viene el mar y podemos caminar y de un pronto a otro nos revuelca una ola. Así tal cual es el dolor. A veces sentimos que estamos bien, que estamos mejorando. Un minuto nos sentimos bien y luego nos sentimos deprimidos, tristes, enojados, confundidos, ¿verdad? Eso también es completamente normal. Vamos a tener días buenos
y vamos a tener sobre todo días malos. Pero esta construcción y esta unión de tener días buenos y días malos es lo que va a ir haciendo que podamos avanzar en nuestro proceso de duelo. Y por último, hay que prestar atención, como les he venido diciendo, si a usted le resulta difícil administrar las tareas diarias, si le resulta difícil volver a conectar con sus personas cercanas, es posible que desee buscar ayuda profesional de una persona en el área de salud mental y otras organizaciones relevantes también. Como lo hemos venido mencionando, no todas las pérdidas son iguales, hay grupos de apoyo para diferentes tipos de pérdidas, hay apoyos para padres que han perdido a sus hijos, hay grupos de apoyo para hermanos que han perdido a sus hermanos o a sus hermanas. Entonces también es importante, si creemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, solicitar ayuda a algún amigo, alguna amiga, alguna persona familiar para que nos ayude, valga la redundancia, a encontrar una organización, a encontrar un profesional que nos pueda acompañar en estos procesos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.